Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cindy y el día de hoy estoy muy contenta de tenerlos nuevamente en mi canal porque me di cuenta que ustedes me piden mucho consejos acerca de la primera entrevista con tu host family, que no saben qué esperar, que se sienten nerviosas, entonces decidí hacer este video que es un simulacro de lo que podría ser una entrevista. Esta vez solicité la ayuda de mi amiga SOFI, que también fue niñera conmigo en Madison, y en este video ella nos va a ayudar interpretando una host mom, hablando todo el tiempo en inglés y haciendo las preguntas más frecuentes para que ustedes ahí en casita se vayan preparando y se hagan una idea de cómo podría ser la entrevista. No olviden que me pueden seguir en Instagram porque ahí hablamos todos los días. Ahí les dejo el Instagram de SOFI también. Así que ya, prepárense, pónganse cómodos porque aquí viene la entrevista que van a tener con su host family. Pero no se preocupen que yo les voy a ayudar a tener todo bajo control. Hey Cindy, good afternoon. Nice to meet you. This is Sophia, and I'm so happy to have a chat with you today because I was looking at your Opus profile and it really looks like you could qualify to be our next Opus. Como ya lo notaron, decidí no poner subtítulos en español para que ustedes se vayan familiarizando con el inglés. Les recomiendo que si no lo entendieron a la primera, lo repitan, ya que más o menos esta es la velocidad con la que hablan las familias. Habrá quien considera que no es nuestro idioma natal y va a hablar un poquito más despacio, pero nos tenemos que hacer a la idea que así van a hablar todo el tiempo. Así que si aún no estás familiarizada con el idioma, te recomiendo que escuches varias veces el audio. Mi recomendación desde un principio es que lo tomes con calma, te relajes, intentes estar lo menos nerviosa posible para que así te puedas concentrar tanto en la información que te dan como en las preguntas que vas a hacer. So first of all, I would like to tell you some things about your family and just for you to have an idea, and then I would like to ask you some questions that are very important for us. So feel free to answer whatever you want to answer. Be very honest. That's really important for us. So let's start. I'm a graphic designer. I'm working at home full time because I have my own office here. My husband is a doctor, so he's spending a lot of time at the hospital, but he will be here on the weekends. So the kids are almost 2.5 years. They are twins, boy and girls. I'm gonna show you few pictures about them. So this is Elizabeth. She goes by Elise. She is very nice. She is sometimes very dominant, and she really likes to girls stuff like hair, makeup, nails, stuff like that. And this is her twin brother, Terry. He is very cute. He is very nice, but he is the opposite. So he is very sensitive. So he really loves and enjoys playing with trucks, with cars, and with a teddy bear. So we really enjoy the family time. We really enjoy watching movies with the kids and the Oprah if she wants to be with us. And we really enjoy traveling too. If you want to come with us, that's perfect. If you don't want, that's okay too. So I think that's everything from here. So let's start with the questions for you, okay? Generalmente comienzan hablando acerca de su familia, lo que les gusta hacer, y aquí es cuando tú tomas pluma y papel porque vas a empezar a anotar lo que te parezca más relevante y así vas preparando las preguntas que vas a hacer al final de la entrevista. Si ellos ya tienen niñera, fíjate muy bien en cómo la describen, cómo se refieren hacia ella, si se quejan de alguna actitud que tiene, qué es lo que más les molesta de ella, o al contrario, si la quieren mucho, fíjate por qué la quieren tanto, qué es lo que ella ha hecho para ganarse también a la familia. Ustedes me preguntan mucho, Cindy, ¿cómo podría yo saber el contacto de esta chica o de una ópera anterior con la que ellos ya no vivan? Directamente preguntándoles. Les digo, pueden dejar las preguntas hasta el final, pero si ellos no tienen nada que temer, ustedes les pueden preguntar, oye, ¿me puedes pasar el teléfono o el correo de esta chica? Y ellos amablemente te lo van a pasar. Si esconden algo, probablemente no te dejen hablar con ella y eso podría ser una señal de alerta hacia la familia. Ahora digamos que te empiezan a describir a sus hijos. Pon mucha atención en las palabras que ellos usan. Generalmente para niños hiperactivos dicen que ellos tienen mucha energía, que están todo el día alegres, y muy probablemente esos niños te van a causar mucho estrés, siempre y cuando no sepas manejar la situación. Entonces también ahí puedes anotar esta pregunta de cómo manejan ellos cuando el niño hace un berrinche o cómo manejan tanta energía que platican ellos que tienen sus hijos. Muy probablemente desde este punto te van a decir qué es lo que esperan de ti como niñera. Entonces también ahí anota las cosas relevantes y fíjate si te van a poner a hacer actividades de la casa como recoger o hacer cosas que tú consideres que están fuera de
de tu trabajo para que al final lo aclares. Okay, Cindy, let's continue with the questions. So I have all the questions here because I don't want to miss anything. So what about if you start telling me something about you, your family, your city, your country, whatever you want to tell me, okay? En esta parte te están pidiendo que hables de ti. Principalmente quiero aconsejarte que coincida lo que dices con tu perfil. A nadie le gustaría que ellos lean algo en tu perfil y después no coincida con lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, con habilidades como saber manejar, saber nadar, saber cocinar, y que ellos digan, ay, en el perfil decía que sí sabías hacer estas cosas y ahorita te pregunto y resulta que no sabes. Desde ahí podría ser una mal señal para ti. Okay, perfect. So would you mind to tell me why do you want to be an au pair? La mayoría de familias hacen esta pregunta: ¿por qué quieres ser niñera? Y obviamente todos sabemos que te gusta viajar, que quieres conocer el mundo, etcétera, etcétera. Pero no olvides mencionar tu amor y tu experiencia con los niños. Hay au pairs que se han ganado la fama de ser irresponsables, de que nada más les gusta la fiesta y viajar, y este es un motivo por los cuales las familias están alerta y se dan cuenta cuando tú no tienes estas ganas o esta madurez para enfrentar esta situación, como todo lo que implica ser niñera. Así que te recomiendo que digas como cuánto quieres a tus sobrinos o el trabajo que has tenido y lo que te ha aportado en tu vida tener niños. No sé, eso ya lo dejo a tu consideración. Y obviamente menciona que quieres viajar porque tampoco se trata de ser hipócritas y decir mentiras. So this is a very important question for me. What kind of activities would you like to do with the kids? Ok, ¿qué actividades te gustaría hacer con los niños? Sinceramente esta pregunta a mí me agarró en curva, yo no sabía qué hacer, pero aquí es momento para que saques tu creatividad. Incluso en mi canal tengo un video con más de 50 ideas de qué hacer con los niños en casa, que ya varios de ustedes me escribieron diciéndome que les sirvió mucho en la entrevista mencionar esa lista de cosas. Perfect. So this is a very important question for my husband and me. How's your driving? How do you feel driving? Do you have an experience driving on snow? Experiencia manejando. Ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, sé honesta. Desde los años que tienes de experiencia, qué tipo de carro sabes manejar y si sabes o no o nunca has manejado en la nieve. Y les repito esto porque esta es una de las causas por las cuales más niñas se van a rematch. Entonces mejor desde ahorita descartar las familias que esperan mucho de ti relacionado a la experiencia manejando a que te la pases haciendo rematch. Okay, the next one. Do you practice any sport? And how is your swimming skills? ¿Practicas deportes? Bueno, esta pregunta principalmente para saber qué tanta compatibilidad tienes con los niños respecto a sus actividades. Por ejemplo, si a ti te da miedo nadar y a los niños les encanta ir a la piscina, no va a ser buena idea que cuides a esos niños. Okay, would you mind to be alone a lot of time with the kids at home, or do you need help or an extra hand helping you with the kids? Because I'm actually asking because my parents are coming over almost every afternoon because they really like to spend time with the kids. Esta pregunta de que si necesitas ayuda suele ser un poco engañosa quizás. Me gustaría que ustedes especificaran, que les digan que siempre y cuando no trabajes más de las horas requeridas, de las horas por ley, porque luego eso se puede hacer una mala costumbre en la familia, que digan, esta niña puede con ellos todo el día, no pasa nada, pero no va a ser justo que trabajes más del tiempo definido. Además que te recomiendo no pedir ayuda por parte de los padres, ya que sabemos que los niños son otros con sus papás. Si siempre están cerca, lo más probable es que tú pierdas autoridad, porque siempre va a ser más importante la palabra de los papás contra la tuya. Okay, so we have pets. Do you have any problem with that? Any issue? Do you have any allergy or something like that? Bien, sobre las mascotas, advierte si tienes algún tipo de alergia, pero sobre todo que te especifiquen. Si esperan que tomes la responsabilidad con ellos, si te dicen como asegúrate de que siempre tenga agua, eso es una cosa, pero que te digan todas las mañanas tienes que sacarlo a pasear, esa ya es otro boleto. Y tú sabrás si tomas o no tomas esa responsabilidad. Okay, what kind of food usually are you eating? Are you vegetarian or do you like meat? Tell me something about that. Sobre la dieta yo siempre les he dicho que pareciera fácil irte con una familia que tiene gustos diferentes a ti, pero yo tuve amigas que sufrieron bastante porque se fueron con familias vegetarianas y se dieron cuenta lo mucho que necesitaban su dieta regular con carne y cosas así. Si tú decides tomar el reto e irte con una familia que no come carne, por ejemplo, tienes que saber que ellos, por ejemplo, a veces no te permiten ni
ni llevar esa clase de comida a la casa. Entonces tú no podrías meter tu McDonald's contigo a tu habitación. Y pregúntate a ti misma si estás dispuesta a lidiar con eso. De lo contrario, puede que seas muy infeliz durante ese año. Okay, this is another important question. Do you smoke or do you like to drink alcohol? Feel free to answer that. Que si fumas, que si tomas, bueno, quizás algunos de ustedes no sepan, pero hay familias que no tienen realmente un problema con eso siempre y cuando no fumes cerca de los niños o no fumes dentro de la casa. Yo tuve un amigo que fumaba marihuana y la familia lo sabía y la él sí lo sabía y no tenía ningún problema porque así eran los host parents. Así que pregúntate si puedes dejar de fumar o si tienes planeado bajarle a las fiestas. De lo contrario, diles a las familias, ¿saben qué? A mí me encanta ir de fiesta cada fin de semana, pero solamente es una vez por semana. Sobre todo preguntar si tienen problemas con que no llegues a la casa o el horario de regreso. Why do you think we will choose you as our next au pair? ¿Por qué deberían de elegirte? Bueno, eso solamente tú lo sabes. Aquí es tu momento de brillar. Comienza diciendo todas tus aptitudes positivas y sobre todo lo que te hace sentir orgullosa de ser tú. And would you mind to tell me how your family feeling about your decision to come to the States, and if do you have any boyfriend, how is your relationship with him? Tell me something about this experience and this decision. You will be able to be here for the whole year, and tell me. ¿Tu familia está de acuerdo? ¿Tienes novio? Bueno, algunas familias quieren hablar con tu familia en casa. Así que considéralo, si tus papás o tus hermanos hablan inglés, podrían agendar una entrevista donde ellos conozcan a tu familia y se sientan todos más relajados con la relación que pueden tener a un futuro. Respecto al novio, hay quienes prefieren chicas sin novio porque así no tienen miedo de que te vayas a regresar antes de tu año por extrañar a tu novio, y hay quienes prefieren chicas con novio para así evitarse el problema de que vayas a estar ligando con extraños, metiendo a alguien externo a la casa, que ya sabemos que esto también puede ser algo bien delicado para que ustedes tengan mucho cuidado. Esta pregunta sobre si estás o no segura de durar un año, tu contestación tiene que ser firme, sobre todo porque hay familias que te visualizan por más de un año y te pueden hacer esa pregunta. Si estarías dispuesta a pasar más de un año con ellos o incluso más de 2 años, esto siendo ellos los sponsors y pagándote tus estudios allá. ¿Por qué hay familias que quieren hacer esto? Bueno, porque se quieren evitar la fatiga de estar buscando una chica nueva cada año y que los niños se encariñen y que otra vez despídete y otra vez contratar a una nueva. Y tu respuesta dependerá totalmente de cómo te visualices tú en un futuro, si quieres estudiar allá, quieres estar 2 años, quieres casarte, quieres durar solamente un año. Por eso lo que te recomiendo es que encuentres a una familia que esté en la misma sintonía que tú y puedan estar juntos el tiempo que prefieran ambos. Okay, Cindy, that was everything for today. So I'm so happy to have a chat with you. So I'm gonna talk with my husband to schedule the next interview for you to have the chance to talk with the kids and of course with my husband. So thank you so much and have a great day. Okay, thank you, bye. Bueno, en este punto ya no sé qué tanto dura tu entrevista. Hay entrevistas súper cortas de 5 minutos. Hay quienes se agarran 1 hora platicando con su host mom. Bueno, su futura host mom. Y creo que este feeling de si estás o no a gusto con la persona se siente al final de la entrevista. Si hubo algún clic, si te imaginas realmente viviendo con ellos. Y aquí los que ponen las cartas sobre la mesa van a ser las familias. Si realmente les interesas, inmediatamente van a hacer una cita contigo para otra entrevista pronto. O quizás no te digan nada en el momento porque ya tienen otras chicas o están decidiéndose con otras chicas y en un par de días te avisan si va a haber otra entrevista. Recuerda que así como ellos están entrevistando con muchas chicas, tú te puedes entrevistar con muchas familias. Yo sé que resulta muy emocionante las primeras entrevistas y que puedes ilusionarte y quererte ir con la primera familia que encuentras, pero mi recomendación es que te tomes tu tiempo, porque no es hasta que conoces más familias y más horarios que te empiezas a encontrar y decir, eso es lo que yo merezco. En mi canal tengo otro video donde hago más de estas preguntas que te puede hacer la host family para que tú estés prevenida. Y me encantaría leer en los comentarios qué otras preguntas a ustedes les han hecho para que así entre nosotras nos estemos apoyando como siempre. Ya saben que pueden seguirme en Instagram para seguir platicando todos los días. No olviden dejar su like y suscribirse si les están gustando esta clase de videos. Y muchísimas gracias a SOFI por la ayuda. De verdad, gracias bebé, fue un placer tenerte aquí en mi canal. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Adiós.
Hey Cindy, good afternoon. Nice to meet you. This is Sophia, and I'm so happy to have a chat with you today because I was looking at your Opus profile and it really looks like you could qualify to be our next Opus. So, first of all, I would like to tell you some things about your family and just for you to have an idea, and then I would like to ask you some questions that are very important for us. So, feel free to answer whatever you want to answer. Be very honest. That's really important for us. So let's start. I'm a graphic designer. I'm working at home full time because I have my own office here. My husband is a doctor, so he's spending a lot of time at the hospital, but he will be here on the weekends. So the kids are almost 2.5 years. They are twins, boy and girl. So I'm gonna show you few pictures about them. So this is Elizabeth. She goes by Elise. She is very nice. She is sometimes very dominant, and she really likes to girls stuff like hair, makeup, nails, stuff like that. And this is her twin brother, Terry. He is very cute. He is very nice, but he is the opposite. So he is very sensitive. So he really loves and enjoys playing with trucks, with cars, and with a teddy bear. So we really enjoy the family time. We really enjoy watching movies with the kids and the Oprah if she wants to be with us. And we really enjoy traveling too. If you want to come with us, that's perfect. If you don't want, that's okay too. So I think that's everything from here. So let's start with the questions for you, okay? Okay, Cindy, let's continue with the questions. So I have all the questions here because I don't want to miss anything. So what about if you start telling me something about you, your family, your city, your country, whatever you want to tell me, okay? Okay, perfect. So would you want to tell me why do you want to be an opera? Oh, so this is a very important question for me. What kind of activities would you like to do with the kids? Perfect. So this is a very important question for my husband and me. How's your driving? How do you feel driving? Do you have an experience driving on snow? Okay, the next one. Do you practice any sport? And how's your swimming skills? Okay, would you mind to be alone a lot of time with the kids at home, or do you need help or an extra hand helping you with the kids? Because I'm actually asking because my parents are coming over almost every afternoon because they really like to spend time with the kids. Okay, so we have pets. Do you have any problem with that? Any issue? Do you have any allergy or something like that? Okay, what kind of food usually are you eating? Are you vegetarian or do you like meat? Tell me something about that. Okay, this is another important question. Do you smoke or do you like to drink alcohol? Feel free to answer that. And the last one is really important for you. So why do you think we will choose you as our next opera? And would you mind to tell me how your family feeling about your decision to come to the States, and if do you have any boyfriend, how is your relationship with him? Tell me something about this experience and this decision. You will be able to be here for the whole year, and tell me. Okay, Cindy, that was everything for today. So I'm so happy to have a chat with you. So I'm gonna talk with my husband to schedule the next interview for you to have the chance to talk with the kids, and of course with my husband. So thank you so much and have a great day. Okay, thank you. Bye.